Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier consulta o duda sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana vamos con un repaso a los fondos favoritos, ya que después de tanta convulsión últimamente de volatilidad en mercado, con todas las medidas de Donald Trump y demás, pues vamos a repasar un poco cómo se están comportando los diferentes fondos que seguimos. Bueno, y antes de nada, recordaros que la semana que viene es Semana Santa y no habrá podcast. El próximo ya será el próximo viernes 25 de abril. Como siempre, recordaros que se publican y se sube a las plataformas los viernes a las 3 de la tarde. Y antes de nada, también recordaros y agradeceros que la plataforma donde lo estéis escuchando, iBooks, le deis a la campanita, Spotify 5 estrellas, YouTube, el me gusta, etcétera, porque siempre nos ayuda a que tenga más visibilidad el podcast y pueda tener más, bueno, pues pueda llegar a más gente. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar un poco repasando. Voy a hacer un poco más de divulgación financiera, ya que, bueno, en estos días de tanta volatilidad y tal, pues no viene de más dar un repaso. Voy a extenderme un poco antes de empezar a repasar las rentabilidades, un poco, bueno, pues hablando un poco de todo esto. He de decir que, bueno, la verdad que he hecho el podcast esta semana casi de milagro, porque el aluvión de dinero nuevo que me ha entrado ha sido descomunal, con lo cual, bueno, pues he estado al límite de horas. Bueno, por tanto, parece que el podcast funciona en el sentido de que, bueno, pues vamos aprendiendo la lección de que lo que hay que hacer, pues en estos días de extrema volatilidad, pues sí, en la medida que podamos, pues aumentar dinero. Sí, eso es lo más aconsejable, pero bueno, si eso no lo podemos hacer, lo que sí debemos hacer, evidentemente, es no salirse en medio de la crisis. Y como digo, si se puede hacer algo, pues es aumentar en estos momentos. Lo que no tenemos respuesta, que muchas veces me llega la clásica pregunta, es ¿dónde está el suelo de mercado? Esa pregunta, de alguna manera, no tiene respuesta. No sabemos si esto va a caer un 10, 15% adicional. Al fin y al cabo, yo creo que ese no es el debate, porque si nos centramos en eso, bueno, pues estamos quitando el ojo en realmente lo más importante, que lo más importante y el tema central es que si compramos a estos precios, a 3, 4 años vistas, más o menos, a mi modo de ver, vamos a sacar una rentabilidad de aproximadamente el 50%. Si invertimos en un fondo de renta variable, vamos a llamar de los favoritos y de los buenos, ¿vale? Vamos a repasar un poco y pensar por un momento en el COVID. Todos, bueno, pues andábamos en casa encerrados, no había transporte de aviación, no había transporte de mercancías, salvo las elementales. Las industrias en general estaban cerradas, los concesionarios de coches estaban cerrados, es decir, bueno, pues no, la economía estaba muy parada. Con todo y con ello, antes de que nosotros empezáramos a salir de casa, los mercados, como siempre se anticipan mucho, pues ya se habían anticipado y ya habían empezado a subir, ¿vale? Ahora, pues bueno, la economía, evidentemente con los aranceles que acaben resultando, pues seguirá funcionando. Ya veremos a ver en qué términos y ya veremos a ver también un poco más adelante del podcast cómo nos podemos beneficiar, ¿vale? Pero al final, las empresas buenas, con calidad de negocio, con ventajas competitivas, con poca deuda, acabarán siendo capaces de trasladar el precio de los aranceles al consumidor final. Vamos a ver varios ejemplos. Uno de ellos, ¿qué fondos pueden hacer esto? Pues vamos a empezar por el primero, ¿vale? Bien, ¿qué es el fondo Shirley? Vamos a repasar un poco las 10 reglas de oro del fondo Shirley para que veamos un poco que este fondo y en estos entornos de mercado nos puede venir bastante bien, ¿de acuerdo? Mirad, las 10 reglas de oro del fondo Shirley son las siguientes. 1.
Industria en crecimiento estructural. Segundo, líder en su industria. Tercero, modelo de negocio escalable. Cuarto, ventaja competitiva sostenible. Quinto, fuerte crecimiento orgánico. Sexto, amplia diversificación geográfica y de clientes, baja intensidad de capital y alto ROIC, balance sólido, cuentas transparentes y excelente gestión y gobierno corporativo. Es decir, si el fondo Seilen es capaz de comprar estas empresas a precios razonables, estas empresas lo normal es que sean capaces de trasladar los aranceles en la medida que sean al consumidor final. Por tanto, bueno, pues de alguna manera nosotros como dueños de esas empresas, vía el fondo, pues vamos a ser capaces de ganar más dinero y el fondo lo reflejará. Es un ejemplo claro de si tenemos que ahora invertir o en un momento dado aumentar, es un fondo, veremos luego otros ejemplos, muy capaz de hacerlo en estos entornos razonablemente bien, tirando a muy bien. Otro ejemplo que me llegó precisamente ayer, esto lo estoy grabando hoy viernes a muy primera hora de la mañana, si no lo grabo a muy primera hora de la mañana, luego ya es imposible grabar por llamadas, gestión, etcétera, pero bueno, he conseguido sacar el tiempo, ¿vale? Como digo, en la última carta trimestral de Magallanes, pues para que nos hagamos una idea, ya metiendo el impacto de los aranceles y una aproximación, porque tampoco se sabe muy bien por dónde van a ir, bueno, pues tienen los fondos un potencial, antes lo tenían del 97% y ahora lo tienen del 90%, con lo cual, bueno, pues podemos vivir con potenciales del 90% en un fondo para los próximos 5 años. Y ahora vamos a ser nosotros mucho más conservadores. Vamos a estimar que no es el 90% y vamos a poner un potencial del 50% a 5 años. ¿De acuerdo? Bueno, la pregunta es, ¿podemos invertir en un fondo y soportar una caída adicional, vamos a llamar del más 20%, sabiendo que en 5 años, desde los precios actuales, tendremos un 50% más? Esa es la pregunta. Y luego probablemente no tendremos un 50, pues tendremos un 40 o un 70 y pico, pero nos moveremos más o menos en esos entornos, ¿vale? Y luego pasará también un poco igual. Cuando suba un 50% y si lo vendemos, lo normal es que siga subiendo. Al final no se trata de comprar en el punto más bajo y vender en el punto más alto, porque al final eso solo los mentirosos y los vendehumos son capaces de hacerlos. Tampoco se trata de buscar el punto más bajo de cómo está ahora, se trata de comprar razonablemente barato y vender razonablemente alto. Y tampoco se trata, como muchos clientes o oyentes, me llegan infinidad de mensajes estos días, se trata de deshacer la cartera ahora para salirte y comprar más abajo, porque creerme, si te sales ahora y esto corrige mucho más, no vas a tener agallas para comprar más abajo, porque muy probablemente si sigue cayendo las noticias serán mucho peores y habrá mucha gente que seguirá diciendo que esto va a seguir cayendo mucho más y la narrativa un poco de siempre. Al final pasó en el COVID, pasó en menor medida en el 2018, que fue un poco el primer mandato de Trump, pasó en el Brexit, pasó en la crisis de deuda de Europa, cuando países como España estuvieron a punto del rescate. Viéndolo con perspectiva, siempre decimos lo mismo. Qué buen momento fue invertir en el COVID, en medio del COVID. Qué buen momento fue invertir en el Brexit. Qué buen momento fue invertir cuando los países periféricos de la Unión Europea tenían muchos problemas de deuda, ya por el año 2011, 2012. Viéndolo con perspectiva, siempre era un buen momento para invertir. Pues ahora estamos en un momento, vamos a llamarle, parecido. Porque al final, no nos engañemos, los mercados son cíclicos y se acaban recuperando después de correcciones severas. Mirad, vamos a leer también un mandato que tengo y que yo, bueno, a muchos clientes tengo a bien de enviárselo para que lo guarden y lo conserven para cuando lleguen momentos como los actuales, que son momentos de volatilidad y demás, ¿vale? Dice lo siguiente: contrato de propietario de inversiones. Yo, y cada uno puede, al fin y al cabo es un contrato que uno tiene que dejar en un sitio y guardar para cuando vengan momentos como los actuales, sacarlo, volverlo a leer y de alguna manera que le sirva como, vamos a llamar, como tranquilizante, ¿vale? Dice lo siguiente: yo,
y aquí cada uno puede poner su nombre. Por el presente declaro que soy un inversor que deseo acumular riqueza durante un periodo futuro de muchos años. Sé que habrá muchas ocasiones en las que sienta la tentación de invertir en acciones o obligaciones porque hayan subido o estén subiendo de precio, y en otras ocasiones sentiré la tentación de desprenderme de mis inversiones porque habrán bajado o estarán bajando. Me niego a que un rebaño de desconocidos adopte por mí mis decisiones financieras. Contraigo el solemne compromiso de no invertir jamás porque el mercado de valores haya evolucionado al alza y de que nunca venderé porque haya bajado. Al contrario, invertiré una cantidad de... Aquí se puede poner la cantidad porque lo deja en puntos suspensivos al mes, todos los meses, mediante un plan de inversión automático o mediante un programa de promedio de coste monetario en los siguientes fondos de inversión o carteras diversificadas. Y se puede poner también. Invertiré cantidades adicionales siempre que tenga la ocasión de prescindir de dinero en efectivo y pueda permitirme una pérdida de dinero a corto plazo. Mantendré todas las inversiones de manera sostenida por lo menos hasta la siguiente fecha, como mínimo 10 años después de la fecha de este contrato. Con mi firma estampada al pie de este documento manifiesto mi intención no solo de respetar los términos y condiciones de este contrato, sino de volver a leer este documento siempre que sienta la tentación de vender cualquiera de mis inversiones. Las únicas excepciones que se permiten en virtud de este contrato son una súbita y acuciante necesidad de dinero en efectivo, como por ejemplo una emergencia de salud o la pérdida de un trabajo o un gasto planificado, como el pago de la entrada para una casa o el coste de una matrícula de institución de enseñanza. ¿Vale? Un poco para que nos sirva de, como decía, de tranquilizante en momentos como los actuales, que son momentos bastante volátiles, ¿de acuerdo? Mirar, una cosa que también quería comentar es, he recibido estos días infinidad de informes, bueno, al final los asesores financieros, para estar un poco informados, pues estos días recibimos infinidad de informes de infinidad de gestoras, Fidelity, JP Morgan, BlackRock, es decir, todo el mundo envía informes para que, bueno, podamos ver un poco cómo están reaccionando ante los aranceles y demás. Bueno, en mi opinión, el 90% de ellos, los mismos, vamos a llamar economista jefe de Morgan Stanley, economista jefe quiero decir, andan súper despistados, ¿vale? Porque, bueno, al fin y al cabo no saben un poco cómo va a acabar esto. Uno de ellos que sí me ha parecido muy interesante y que por lo menos aporta practicidad en esto y nos puede servir de unas guías para saber en qué entornos nos podemos mover y sobre todo en el sentido práctico de qué tenemos que hacer y a qué precios. Bueno, es uno que me llegó de la gestora alemana Flossbach Bond Store, de lo mejorcito que hay. Y dice lo siguiente, ¿vale? Un poco para que sepamos cómo está el mercado de caro, cómo está el mercado en función de lo que vaya cayendo de barato y cuáles serían unos rangos razonables de precio en el cual nos podíamos plantear incrementar compras, ¿vale? Dice lo siguiente. Tras la corrección del mercado en el primer trimestre, la capitalización bursátil de las empresas estadounidenses ha disminuido, mientras que las expectativas de beneficios se mantienen intactas. Esto implica que las acciones estadounidenses se han abaratado, al menos según las previsiones de consenso de los analistas. No obstante, con un PER ligeramente inferior a 21 para el S&P 500, las valoraciones se mantienen muy por encima del promedio histórico, de aproximadamente 18. Un retorno a los niveles promedio de valorización histórica situaría al índice S&P 500 en torno a las 4.860 puntos, que yo creo, si mal no recuerdo, uno de estos días, sobre todo antes de que Donald Trump anunciara que congelaba un poco durante 90 días las medidas para un poco negociar, bueno, pues llegó más o menos a esas cifras o muy, muy similares. Bueno, ya tenemos un rango de referencia, ¿vale? Y dice lo siguiente, bueno, el índice S&P 500 en torno a los 4.860, aproximadamente un 13% por debajo del final del trimestre y un 21% por debajo del máximo de febrero. Si las valoraciones caen a un PER 16, un nivel que se considera comúnmente como un indicador de puntos de entrada activos, el índice de referencia descendería a 4.320, lo que representa una caída del 30% desde el máximo. Probablemente no llegue a 4.320, o a lo mejor hasta lo supera, pero ya tenemos que decir cierto rango de cifras en el cual entre los 4.860, no tiene que ser exacto, 4.900, 4.300, pues por ahí podría estar
pues quizás un suelo de mercado. Y lo normal es que no llegue ni a esas cifras. Es decir, o que se paren 5.000 o que incluso pues se paren los 4.000 y baje un poco más de los 4.300. Pero bueno, sabemos que como decía antes, entre 5.000 y 4.000, un rango medio 4.500 si lo vemos, pues es un buen punto de añadir posiciones en fondos de renta variable si el índice SP500, que es un índice, vamos a llamar, director de mercado, cotiza aproximadamente sobre esos precios. Con lo cual, si llega a esos precios, tenemos que sentirnos, entre comillas, cómodos si tenemos un dinero que no vamos a necesitar en los próximos años y ponerlo a trabajar. Aunque lo pongamos a trabajar en 4.500 y vamos a decir que esto siga corrigiendo y baje a los 3.500, bueno, pues hemos invertido en algo que no está razonablemente caro y que probablemente en los próximos años, pues bueno, pues la economía, las empresas se adapten a los aranceles que sean y bueno, pues los índices y los mercados pues vuelvan a precios pues más altos y más razonables. Como decía al principio, no se trata de comprar en el punto más bajo, se trata de comprar en un punto en el cual pues estemos cómodos, y lo normal siempre pasa lo mismo. Cuando vienen caídas, nosotros compramos y el mercado no está esperando a que nosotros compremos para darse la vuelta. Lo normal es que siga cayendo, pero debemos de estar cómodos porque compramos, quiero decir, con cierta valoración empresarial, sentido económico, y sabemos que estamos comprando algo, estamos comprando negocios y empresas que no están muy caros. Bueno, vamos a ver también en perspectiva qué pasa cuando invertimos os he traído también algunas referencias para que veamos un poco qué pasa cuando invertimos en un fondo a muy largo plazo. Os he traído un ejemplo. Y os he traído un ejemplo de un fondo que vamos a llamar, que para que nos hagamos la idea, ni siquiera lo tengo yo en mis favoritos. Lo tengo, digamos, en la lista de banquillo, pero nunca los tengo en mis favoritos, porque es un fondo, vamos a llamarle, reguleras. Es decir, hay fondos que lo hacen mejor. Pero para que nos sirva de referencia, es decir, mirad, he cogido el fondo Carmignac-Cantestin-Monk, que es un fondo de la gestora Carmignac y de renta variable. ¿Qué tiene de bueno este fondo? Que tiene un historial bastante largo, ¿vale? Incluso tiene gráficos donde podemos ver la rentabilidad histórica desde el inicio. Bien, este fondo se creó en el año 1989. Bien, insisto, ahora vamos a ver algún ejemplo. En un fondo reguleras, ¿vale? Desde 1989 a 2025, es verdad que han pasado, bueno, pues 35 años, este fondo ha multiplicado la valoración por 24. Ahora vamos a pensar, si cualquiera de nosotros hubiera comprado, vamos a poner, un local, una vivienda, en el año 1989. Yo un poquito más adelante compré mi vivienda en el año, me parece que fueron 1994, 1995, por ahí. Es decir, mi vivienda no se ha multiplicado por 24 ni de broma. A ver, se habrá multiplicado como mucho por 2, como mucho. Pero alguien que haya comprado una vivienda en el año 1990, en cualquier zona de España y en cualquier sitio, no se le ha multiplicado por 24 ni de lejos. En un fondo, insisto, reguleras, nuestra inversión se ha multiplicado por 24. Y desde el año 1989, fijaros desde entonces todas las cosas que han pasado. La crisis del petróleo, la guerra de Irak, la burbuja tecnológica, las torres gemelas, la crisis de las hipotecas subprime, Brexit, COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos sentamos en el sillón y estamos cómodos y no hacemos nada con este fondo, por 24, ¿vale? En 30 años. Pero es que multiplicar por 24 es una barbaridad. Y ahora vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, vamos a ver ahora el ejemplo del fondo Baillie Gifford, ¿vale? Desde el año 2005, el fondo Baillie Gifford desde el año 2005 ha tenido una rentabilidad media del 18%. Es una barbaridad. Claro, ahora sí lo llevamos a una tabla de interés compuesto y ponemos desde el año 2005 100.000 euros invertidos, a día de hoy se nos han convertido en 3 millones de euros, es decir, en 20 años, que es un fondo, bueno, mucho mejor que el anterior de Carmignac, se ha multiplicado por 30 en 20 años. En el otro ejemplo estábamos hablando de 35 años por 24, que ya es una rentabilidad muy buena, pero para que veamos cuando cogemos un fondo de lo mejorcito. Claro, ¿qué pasa? En el interdín pasan muchas cosas, pero lo que hay que hacer, quiero decir, estar quieto,
dice el refrán, y lo decía el socio de Warren Buffett, Charlie Munger, que se gana más dinero con el culo que con la cabeza. Eso significa que se gana más dinero estando quieto y tranquilo en un sitio que no estar toqueteando la cartera permanentemente, porque lo normal es que hagamos trastadas con ellas, porque no salimos en fechas como ahora porque creemos que va a caer más, luego entramos cuando esto ha subido un 25% porque la cosa ya se ha calmado, en fin, hacemos trastadas con la cartera. Claro, el fondo de Bailey Gifford le pasan cosas. Por ejemplo, en el año 2008, para que nos hagamos una idea, cae un 45, hay que aguantarlo. Es verdad que el año siguiente sube un 57. En el año 2011 cae un 5,80. Bueno, no es mucho, pero cae. En el año 2022 cae un menos 43%. Hay que aguantarlo. Y claro, no todo el mundo aguanta rentabilidades en negativo del 43%. Claro, luego fijaros, en el año del COVID, este fondo sube un 82%. Claro, en marzo es probable que este fondo estaría cayendo un 25, un 30. Fijaros que desde marzo, menos 25, más 82, casi es un 100%. Fijaros lo que pasa cuando invertimos, o sea, en épocas de absoluta crisis. Este fondo, en lo que llevamos de año, está cayendo entre un 15 y un 20. Ahora veremos las rentabilidades, pero para ponerlo un poco en contexto. Más ejemplos. Otro ejemplo del que hablo muchas veces aquí, el fondo Benny Mellon Long Term Global Equity. Pues es un fondo, en este caso es un fondo que nos ha dado una rentabilidad del 12%, es decir, algo menos que el Bailey Gifford, pero también con una rentabilidad, con una volatilidad mucho menor. En el año 2008 solo cayó un 2,60. En el año 2011 solo cayó un 1,21, incluso en el año 2022 solo cayó un 15,41. Son los años de todos esos años en negativo. Siempre vamos a tener épocas. Y en la época actual este fondo está cayendo un 13,14 aproximadamente. Y al final tenemos una media del 12,36%. Claro, si me llevo un 12,36% a interés compuesto desde el año 2005, pues vamos a ver la cantidad que me da. 12,36%. Pues a día de hoy se han convertido en 1.155.000, mucho menos que lo del Bailey Gifford, pero con mucho menos volatilidad. Es que aquí no consiste en el fondo, consiste muchas veces en que, oye, vamos a ser capaces de aguantar la volatilidad, porque cuando los mercados están en alto, todos somos capaces de aguantar la volatilidad, pero cuando los mercados están en mínimos, creerme, no hay mucha gente que aguante la volatilidad, porque recibo infinidad de llamadas. Oye, ¿no sería mejor salirnos? Porque claro, esto está bajando y a lo mejor baja mucho más. Yo creo que ese no es el debate. Para eso está también un poco el podcast, ¿eh? Para que veamos un poco, bueno, y tengamos perspectivas de largo plazo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el momento actual? Pues en el momento actual nosotros estamos invirtiendo, estamos añadiendo posiciones en el Bailey Gifford Discovery, que es Bailey Gifford, pero de pequeñas compañías. En lo que va de año está cayendo un 25%. Es un fondazo de una gestora muy buena, pero que lleva unos años pues bastante malos. Pues estamos acumulando capital, porque nos fiamos de Bailey Gifford y porque sabemos que no sabemos cuándo, pero en un momento dado, cuando los mercados reboten, este fondo va a ser uno de los que lo va a hacer súper bien. Pero hay que aguantar la volatilidad, hay que sentarse y no ponerse nervioso. Otro ejemplo que también estamos haciendo ahora mismo en la medida que se puede y las carteras que se puede, pues meter fondos como el Bailey Gifford que hemos hablado antes, 10 regalas de oro, ventajas competitivas, etcétera. Bien, pues vamos a pasar ahora ya a ver las rentabilidades de los fondos en lo que llevamos de año. Vamos a empezar por renta variable, pasaremos a mixtos y acabamos por renta fija. Bien, una cuestión antes de empezar con las rentabilidades. Como estos días hay tanta volatilidad y demás, bueno, en los mercados el miércoles, recordad, el miércoles, hoy es 11, el miércoles 9, los mercados americanos subieron muchísimo, con lo cual hay muchos de estos fondos que no están recogiendo esta subida. Porque yo saqué las rentabilidades ayer jueves por la tarde y en muchos casos, como son fondos de inversión, no las están reflejando. En otros sí, pero en la mayoría de los casos no se están reflejando. Con lo cual, bueno, pues probablemente esa subida del 8 o 9% habría que computarla, pero claro, si hacemos el podcast hoy, pues hoy es el día que es. Y bueno, también miércoles subieron bastante los mercados, ayer cayeron un 3%, pero bueno, hay que coger las rentabilidades un día y es el día de hoy. Pero para que nos hagamos una idea un poco de
de qué están haciendo los fondos y por dónde vamos. Insisto, puede que a lo mejor cualquier fondo, como el Fan Smith, que estaba cayendo un 15, pues a lo mejor si lo cogemos dentro de un par de días, pues está cayendo el 13 o el 12 o el 10. Pero bueno, hay que cogerlo un día, que es cuando se graba el podcast. Tenerlo de referencia con tanta volatilidad, esto se mueve bastante, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el primer fondo. Bueno, prácticamente de decir que tenemos en fondos de renta variable, pues tenemos en negativo todos. ¿De acuerdo? Empezamos por el EDM Strategy, un fondo de la gestora española EDM, tipo Seirlen, un fondo que invierte en compañías de mucha calidad, con ventajas competitivas, un menos 7,26%, que para lo que está cayendo, pues la verdad que eso no está nada mal. Benny Mellon Long Term Global Equity, un clásico del podcast, menos 12,59%. Avante Managers, menos 13,99%. El Avante Manager es un fondo de fondos interesante en el sentido de que el gestor invierte en fondos mundiales muy interesantes y muchas veces nos sirve, no para invertir en el fondo, porque vamos a llamar es un fondo carete, ¿vale? Para ser un fondo de fondos, pero sí para coger ideas de por dónde invertir y demás. Pero bueno, también para alguien que quiera despreocuparse absolutamente de esto, pues puede tener un fondo de fondos invertido a la economía global con un gestor extraordinario y que selecciona los mejores fondos a nivel mundial. Bueno, puede ser una idea, pero de norma general siempre es mejor invertir en fondos directamente. Sestam PME, un fondo de la gestora Miral Gestión, sesgado hacia pequeñas compañías de renta variable europea, menos 5,80. Kines Global Equity, también un clásico del podcast, menos 9,41. Seirlen World Group, del que he hablado antes, con las 10 reglas de oro, menos 13,56. Bailey Griffon Long Term, menos 21,44. Bueno, es un fondo más, como decía, es un fondo más de crecimiento, mucho más que el Seirlen World Group, con una volatilidad algo mayor. Y cuando cae, pues también cae mucho más. Dentro de los fondos de renta variable, el Fidelity Fast Global, ¿vale? Es un fondo que el año pasado estuvimos hablando bastante de él. Es un fondo que se predisponía que cuando los mercados cayeran, pues este fondo lo iba a hacer en mucha menor medida, incluso que tuviera una rentabilidad en positivo. Bueno, en ese caso nos está defraudando porque el gestor sí que nos decía que toda la tecnología estaba cara, estaba corto de un montón de tecnología, había muchas empresas que estaban baratas y estaban largo y probablemente pues debería de haberlo hecho mejor en base a todo lo que nos estaba contando, con lo cual, fíjate, un menos 11,49 a mí me parece escaso para que estuviera corto en tecnología. Probablemente estuviera largo también de petroleras y demás, pero como ha caído todo y en igual medida, pues bueno, cae menos que el mercado, pero este fondo, si en algunas carteras lo estábamos utilizando, era precisamente para cuando viniera la tormenta, pues que no, pues que tuviera un impacto neutro, no un menos 11. Bueno, ahí sí que nos está defraudando un poco en los momentos actuales, ¿de acuerdo? Equan, otro fondo de gestora española, Value, sesgado hacia pequeñas compañías de renta variable europea, menos 9,58, Valentum, menos 6,18%, Trillium Small Cap, un fondo de pequeñas compañías globales, menos 21%, MFS Europe, el Small Cap de la gestora MFS, sesgado hacia pequeñas compañías de renta variable europea, menos 6%, bueno, una caída razonable para lo que está cayendo. Bestinver Internacional, menos 11,13, Bestinfond, menos 10,57, MFS Prudent Capital, menos 0,92, aquí la sorpresa positiva, en el sentido que, bueno, yo el MFS podríamos catalogarle también dentro de la gama mixtos. Bueno, yo lo meto en renta variable, aunque es un fondo bastante conservador, que tiene el objetivo de proteger capital, cuando vienen subidas, hacerlo razonablemente bien. Bueno, pues está respondiendo al mandato, con un menos 0,92 está respondiendo muy bien al mandato. Magallanes Europa, menos 5,96, Magallanes Iberia, más 5,61, los fondos ibéricos de muchas gestoras tipo Magallanes, Oro, Adualor lo están haciendo razonablemente bien. Polar Capital Insurance, un fondo de la gestora Polar Capital, sesgado no, hacia compañías de seguros, tiene compañías de seguro a nivel mundial, menos 5,22. Bueno, pues probablemente una buena oportunidad para introducir este fondo en cartera, que el año pasado subía como un cohete. Otra sorpresa positiva, en este caso, el Cartesio Y. Es el fondo Cartesio, digamos, sesgado hacia renta variable. 0,39 en positivo, extraordinariamente bien. Hecho fenomenal.
bueno, son bastante prudentes generalmente en Cartesio, tanto el fondo X como en el Y, y bueno, pues mira, cuando caen los mercados es un fondo que lo hace razonablemente bien, porque no cae mucho, con lo cual la volatilidad es mucho más baja, que mucha gente dice, como digo, dice que aguanta la volatilidad, pero cuando llega es que no la aguantan. Entonces, bueno, pues aquí es una buena opción de estar en renta variable con poca volatilidad, y a largo plazo muchas veces, si no hacemos trastadas, nos va a dar unos resultados como que muy, muy buenos. Capital Group New Perspective, menos 10,77. El fondo Capital Group, para que nos hagamos una idea, en lo que lleva, es decir, es un fondo que tiene una rentabilidad de más de, bueno, un histórico de más de 50 años, con una rentabilidad pues del 12%, es una barbaridad. Bueno, es un fondo también, fondo de armario para tener dentro de la cartera y, bueno, pues en la medida de lo posible vivir tranquilos, porque tiene exposición a todo el mundo. Advalor Internacional, menos 14,35. En el año 2022 es verdad que los mercados cayeron y el AZ Valor pues subió. En este caso, pues bueno, no está siendo así. Bueno, esperemos que los gestores, bueno, sepan, ahora que está viniendo la volatilidad, comprar buenas empresas y no tener siempre las clásicas materias primas que tienen. Pero bueno, RCO Valor, menos 6,37, Fanesmith, menos 15,65, Fidelity Global Focus, menos 17,15, Morgan Stanley Global Brands, menos 11,69. Del Morgan Stanley Global Brands hemos hablado largo y tendido aquí en muchos podcasts. Morgan Stanley Asia Opportunity, menos 14,05. Morgan Stanley Global Opportunity, menos 16. Robeco Global Consumer Trends, un fondo también interesante para meterlo en momentos como los actuales, es un tipo, es decir, enfocado hacia el consumo global, menos 11%. Sorpresa positiva, bueno, el fondo de BlackRock Gold, que es el fondo de BlackRock de oro, 18%. BlackRock Health, que es un fondo, bueno, de salud, menos 11,64. BlackRock Mining, que invierte en materias primas, menos 11,27. DePan Invest Real Estate Europa, menos 8,91. Invierte en todo lo que tiene que ver con sector inmobiliario en Europa. Fidelity China Consumer, también un fondo que hemos hablado bastante, menos 8,08. En los últimos días se ha caído, pero vamos, se ha caído en la última semana, porque hasta entonces lleva un más 15. El fondo de la gestora alemana Flossbach Multiple Opportunity, menos 5,12. Matthew China Small Cap, también un fondo sesgado hacia China y pequeñas compañías, menos 12,22. Lo mismo, hasta hace pocos días estaba en positivo. Franklin Templeton Emerging Small Cap, menos 13,56. Cova Selección, menos 8,50. Bailey Gifford Discovery, el fondo que estábamos hablando antes, que en muchas carteras lo estábamos introduciendo, menos 20,41 a día de ayer, que cogí la valoración, pero este fondo yo lo he visto en un menos 25, que es un poco cuando estábamos cargando, para que veáis un poco qué decir, que solo con que este fondo terminara el año en un menos 10, pues si lo hemos comprado con un menos 25, le estamos sacando el 15 en positivo, y ya veremos a ver cómo acaba el año, porque a lo mejor acaba el año en un menos 35 o en un más 30, porque estos fondos son así. Sextana Asia, menos 17,18, Buy and Hold Equity de la gestora española Buy and Hold, menos 11,98, razonablemente bien. Vanguard, MSCI World, menos 12,03. Vanguard Small Cap, menos 20%, y Vanguard SP500, menos 20%. Es decir, que estas valoraciones de los Vanguard son a día 8 del 4 del 2025, es decir, el 8 del 4 del 2025 fue a valoración de miércoles. Bueno, no sé si exactamente ha cogido la subida del miércoles o no. Andaría ahí. Los Vanguard lo he querido ajustar un poco más, pero me salía valoración a 8 del 4, con lo cual, en teoría, no la habían cogido. Bueno, vamos con los fondos mixtos. Empezamos por el Trojan Fund, menos 0,87, extraordinaria rendimiento en lo que llevamos de año, que es un poco lo que le pedimos a este tipo de fondos, que no nos caiga mucho para que no suframos y que acompañe bastante bien. En anteriores podcasts siempre hablaba muy bien de este fondo, que en el momento actual tenía muy poca exposición a renta variable, tenía mucho efectivo, tenía algo de oro, y eso hace que el comportamiento sea razonable. Este fondo a largo plazo da aproximadamente un 6-7%, que está muy bien para la poca volatilidad que tiene. Es un fondo que los gestores siempre lo que dicen es, oye, nosotros
desplegamos capital en los momentos de mucha volatilidad de mercado, como los actuales, con lo cual probablemente ahora, pues como tenían mucha liquidez, mucho cash, pues lo normal es que estén desplegando algo de capital. Invesco Pan-European High Income menos 2,77, Morgan Stanley Global Balanced Risk menos 9,74, Flossbar Multi-Asset Balance menos 2,52, también un comportamiento bastante razonable, Fidelity Multi-Asset Global menos 8,70, MFS Global Total Return menos 5,69, Flossbar Multi-Asset Defensivo menos 1,22, muy buen comportamiento, Capital Group Global Allocation menos 6,46, Buy and Hold Flexible, que es la combinación entre el Buy and Hold Equity y el Buy and Hold Bonos, menos 6,78, bueno, razonablemente bien. Carmignac Emerging Patrimoine menos 3,82, Capital Group Emerging Total Opportunity menos 5,52, Benny Mellon Global Real Return menos 5,14 y Aberdeen Diversificación Income menos 10,04. Es decir, que el Aberdeen Diversificación Income es un fondo que está cayendo en el año un menos 10,4, pero en términos generales este fondo reparte dividendos todos los meses a razón de aproximadamente un 5%, con lo cual la caída es algo menor porque va repartiendo dividendos, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a la parte de renta fija. Aquí las valoraciones son bastante pequeñitas, pero vamos a dar un repaso. Empezamos por el Cartesio X, menos 0,22, Benny Mellon Global Short, menos 1%, Sextant Bond Picking, menos 1%, Epley Short Corporate Bond en positivo, 0,01, Bridgegate Capital, menos 1,08, este fondo de renta fija, para que nos hagamos una idea, lleva una rentabilidad en negativo del 1% en el año. Es que el año pasado subió un 9,85. Lo mismo le pasa al Cartesio, el año pasado subió un 8,64. ¿Vale? Acacia, renta dinámica, menos 5,15. Bueno, comportamiento bastante errático para hacer un fondo de renta fija, digamos, un pelín más riesgo que un monetario, pero un comportamiento bastante errático, porque esperamos que este tipo de fondos no nos caiga tanto, ¿vale? Robeco Global Credit Short 0,97, Flossbar Bond Opportunity menos 0,48, J. Safra Insurance, un fondo interesante que invierte en bonos de empresas de seguros a nivel mundial, menos 0,65, bastante bien. Grupama Ultra Short Bond, aquí ya entramos en la gama de monetarios y los tenemos en positivo, 0,77, Fidelity Eurocash 0,70, BlackRock Eurofond 0,59, Amundi Euroliquidity 0,67, Muzinich Short Term Fund menos 0,24, Muzinich Global Short Investment Grade, es decir, un fondo que invierte en corto plazo y en bonos de grado de inversión, 0,40 en positivo. Nordea Lot Duración 1,76, un fondo también interesante, 1,76% para un fondo de renta fija este año, pues bastante bien. Es un fondo que invierte en cédulas hipotecarias de todo el mundo, con lo cual tiene la doble protección del bono y por otro lado, si el bono tiene cualquier incidencia, tiene la cédula hipotecaria, que la cédula hipotecaria no deja de ser otra cosa que una hipoteca que concede un banco a un inversor y que luego se titulizan. Pues esta gente muchas veces compra esas titulaciones. Morgan Stanley Global Fixed Income positivo 0,16, Morgan Stanley European Fixed Income menos 0,11, Buy and Hold Bonos menos 0,91, PIMCO Global Income 0,89 en positivo, la verdad muy bien, Fidelity Global Short Duración Income menos 0,65, Carmignac Security en positivo 0,53, Morgan Stanley Optimal Income, Morgan Stanley no, M&G Optimal Income menos 2%, Fidelity Eurobond menos 1%, Jupiter Dynamic Bond menos 0,80, Capital Group High Income menos 0,85, este fondo es un fondo de renta fija global, Morgan Stanley Short Maturity Eurobond 0,93, Morgan Stanley Europe Corporate Bond, como su nombre indica, bonos corporativos en euros, bonos de empresas en euros, ¿de acuerdo? Fidelity Euro Shorter Bond, algo parecido a un punto más de riesgo que un monetario, un poquito más, cuando sube la rentabilidad también nos da más, menos 0,28. AXA Europe 10 más LTA Europe, este fondo os lo traigo aquí porque es un fondo de renta fija a largo plazo, para que veamos un poco que la renta fija a largo plazo muchas veces tiene un riesgo muy muy elevado, de hecho menos 4,36 en el año, para que veamos un poco, ¿vale?
EDM, un fondo también interesante de la gestora española EDM Credit Portfolio, menos 2,49, Robeco Eurogobiernos, menos 0,39 y Robeco Global Credit, 0,23. Bueno, con esto acabamos de repasar todos los fondos, tanto mixtos, renta variable como renta fija, en lo que llevamos de año para que, bueno, lo pongamos en perspectiva y sepamos un poco, bueno, cómo va la cosa. Bueno, pues sin más dilación me despido de todos vosotros. Como siempre, recordaros que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast podéis enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando, 5 estrellas en Spotify, etcétera. Siempre se agradece mucho y es algo que no nos cuesta nada. Como siempre me despido, un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.